Y si las cosas son así, entonces en el pasado se equivocaron las autoridades religiosas y las enseñanzas religiosas. Tu dogma de fe ya no es algo que tengas que defender entonces. Nuevamente la apologética se fue a la mierda. Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Me puse a interactuar con ChatGPT y me dijo unas cosas que me parecieron muy interesantes. Entonces, quiero replicar eso ahora en directo. Ahora, yo basado en lo del tomismo y del Dios simple, le pregunté lo siguiente. ¿No te parece problemático que creer que un Dios simple sea el mismo que el de la Biblia, tomando en cuenta que procede de un sincretismo de dioses cananeos? Cuando yo le hice esta pregunta anteriormente a ChatGPT, antes le había preguntado por los dioses cananeos y me dio todo un desarrollo de esto, de los dioses cananeos. Ahorita me lo ahorré un poquito porque ya necesitamos irnos a la entrepierna, pero yo le pregunté esto y me contesta: la cuestión de reconciliar la noción de un Dios simple, tal como se entiende en la filosofía clásica y el tomismo, con la figura del Dios bíblico que tiene una historia de sincretismo con deidades cananeas, es ciertamente problemática y ha sido sujeto de debate teológico y filosófico durante siglos. Ya vimos a Dante Urbina quejándose con Jonathan Ramos por decir que Abraham era enoteísta. En la filosofía tomista, basada en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, Dios es considerado absolutamente simple, es decir, sin partes ni composición. Dios es el acto puro de ser y no tiene potencialidad, lo que nos implica que no puede cambiar ni tener partes distintas. Este concepto de simplicidad divina es fundamental para entender a Dios como el fundamento último de la realidad, inmutable y eterno. Pero resulta que el Dios de la Biblia no es inmutable. Hay versículos que te dicen que Dios es inmutable, pero si tú lees de manera concienzuda, honesta y de manera rigurosa, te darás cuenta de que la idea de Dios evidentemente cambia. El Dios de la Biblia y el sincretismo. Origen histórico. La figura de Yahvé, el Dios de la Biblia, tiene raíces históricas complejas que incluyen las influencias de los dioses cananeos como El y Baal. Él era el dios principal, el padre de todos los dioses. En los textos más antiguos del Antiguo Testamento hay indicios de sincretismo religioso donde Yahvé comparte características con deidades, con estas deidades. O sea, y aquí te manda una fuente. Por ejemplo, en las antiguas inscripciones y textos cananeos, el dios principal, es descrito como el dios supremo y Baal como una deidad de la tormenta, roles que en ciertos momentos se superponen con las descripciones de Yahvé en la Biblia. Con el tiempo, la teología israelita evolucionó hacia un monoteísmo estricto, donde Yahvé no solo absorbió las características de otros dioses, sino que se definió en oposición a ellos. Este desarrollo fue particularmente enfatizado durante y después del exilio en Babilonia. En la Biblia muestra una progresión desde una visión más antropomórfica y nacionalista de Yahvé hacia una concepción más universal y trascendente. En este punto, al menos en las cosas que ha dicho de ciencias bíblicas, a mí me parece que está correcto lo que nos está mostrando ChatGPT. Ahora, vamos a ver de qué manera es que pueden contrastarse una cosa y la otra, si es que puede haber alguna compatibilidad o donde hay un punto de conflicto. Simplicidad versus antropomorfismo. El Dios simple de la filosofía clásica es abstracto y metafísico, mientras que el Dios de la Biblia es a menudo retratado con atributos humanos, es decir, antropomorfismo, emociones y acciones en la historia humana. Claramente hay un contraste. Ahora veamos inmutabilidad versus interacción. La filosofía clásica sostiene que Dios es inmutable. Sin embargo, la Biblia describe a Dios interactuando con la creación, respondiendo a oraciones y cambiando su mente, lo que parece incompatible con la inmutabilidad. Vamos a ver ahora puntos históricos y teológicos. Sincretismo.
La idea de que Yahvé proviene de un sincretismo con divinidades cananeas plantea preguntas sobre la unicidad y la pureza de la revelación divina. Si la concepción de Dios evolucionó a partir de otras deidades, esto puede parecer contradictorio con la idea de un Dios revelado directamente y singularmente a los israelitas. Ahora veamos qué pedo con la naturaleza de la revelación. Para muchos creyentes, la revelación bíblica es una manifestación progresiva donde Dios se revela de manera adecuada a las capacidades de progresión de las personas en diferentes épocas. Este es el punto que a mí se me hace interesante. Esto permite una cierta flexibilidad en la comprensión de cómo las influencias culturales y religiosas afectan la revelación sin comprometer la esencia divina. Fíjense cómo tienes que ir dando un paso hacia atrás a medida que avanzamos en estos temas. Se tiene que ir cediendo una cosa, luego otra y otra, y poco a poco tu fe se va desarticulando. Conclusión, aquí dice concluido, pero bueno, conclusión. La reconciliación de estos conceptos de Dios requiere una interpretación teológica sofisticada que se adapte a la evolución histórica y cultural de las ideas religiosas mientras intenta mantener la coherencia filosófica. Este es un putazo en los huevos a la apologética y especialmente al pinche fundamentalismo. Los dogmas de la iglesia en este punto valen para pura chingada. La teología tiene que adaptarse a la evolución cultural e histórica de las ideas religiosas si es que se desea mantener una coherencia filosófica. En este punto la apologética religiosa dejó de tener todo sentido. Algunos teólogos y filósofos proponen que las descripciones bíblicas de Dios son en su mayoría metafóricas y adaptativas, diseñadas para comunicar verdades profundas a través del lenguaje y los conceptos disponibles en la época. Esto significa que pueden haber cometido errores. Hay cosas que se pueden haber quedado obsoletas. Seguimos leyendo y dice, por lo tanto, aunque existen desafíos significativos en reconciliar la simplicidad divina con la historia compleja del monoteísmo bíblico, muchos ven estas tensiones como una oportunidad para un entendimiento más profundo y matizado de la naturaleza de Dios. ¿Cómo se quedan con esto? Con esto que acabas de decir, ¿no te parece que Dios parece más bien ser una construcción humana que se modifica en la medida en que las mismas personas cambian? Este Dios parece ser más bien una humana y las ideas humanas van cambiando en la medida que las sociedades cambian también. Chequen esto que me está diciendo. La pregunta de si Dios es una construcción humana que se modifica a medida que las personas cambian es una cuestión profunda que ha sido debatida por filósofos, teólogos, antropólogos y científicos sociales. Aquí hay algunos puntos clave a considerar desde diferentes perspectivas, desde diversas perspectivas. Perspectiva antropológica y sociológica. Número 1. Evolución de las ideas religiosas. Desde una perspectiva histórica y antropológica, las ideas religiosas y las concepciones de Dios han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. La religión es vista como un fenómeno cultural que refleja las necesidades, experiencias y conocimientos de las sociedades en diferentes momentos históricos. Puta madre, se cortó esto de aquí. Bueno, como que de repente se rompe ChatGPT, Ahora vamos con este segundo punto que ahora sí lo desarrolló. Esta evolución puede observarse en la transición del politeísmo al monoteísmo en muchas culturas y en cómo las descripciones de las deidades reflejan los valores y las estructuras sociales de la época. Este segundo apartado es el de la función social de la religión. La religión, incluida la idea de Dios, cumple funciones importantes en las sociedades humanas, como la cohesión social, el control normativo y la explicación de fenómenos naturales y existenciales. Sociólogos como Emil Durkheim, que por cierto, este es el señor al que leyó Mis Tilicios Teológicos antes de empezar con su deconstrucción, fue el que lo metió en duros aprietos con su fe. Sociólogos como él argumentan que la religión fuerza la solidaridad social y las normas colectivas, lo que puede explicar
por qué las concepciones de lo divino se ajustan y evolucionan conforme cambian las sociedades. Aquí el argumento de William Lane Craig se fue a la chingada, el argumento moral. Revelación progresiva. Algunos teólogos sostienen que la comprensión humana de Dios puede evolucionar sin que esto implique que Dios mismo cambie. Ahí tendrías tú que separar entonces la idea de Dios de la realidad de lo divino, siendo la idea de Dios únicamente un acercamiento a esta realidad, el cual termina siendo contingente y probabilístico, y puede cambiar en medida que tú vayas conociendo más cosas de esta realidad, es decir, se ajusta a nuevas evidencias. Aquí ya se parecería mucho al conocimiento científico que tenemos nosotros de la realidad. Y si las cosas son así, entonces en el pasado se equivocaron las autoridades religiosas y las enseñanzas religiosas. Tu dogma de fe ya no es algo que tengas que defender entonces. Nuevamente la apologética se fue a la mierda. La idea de una revelación progresiva sugiere que Dios se revela de maneras que son comprensibles para las personas en contextos históricos y culturales específicos. Esta revelación puede profundizarse y clarificarse con el tiempo. Ahora tenemos aquí existencialismo y fe. Desde una perspectiva existencialista como la de Søren Kierkegaard, la creencia en Dios es una cuestión de fe personal y no necesariamente de evidencias empíricas o históricas. Nuevamente la apologética se va a la mierda. Lo que queda ahí entonces es un fideísmo, como también de alguna manera lo vimos cuando Duns Scoto, vayan al directo que tuvimos sobre el declive de la escolástica, cuando Duns Scoto dice hay que separar la filosofía de la fe. La filosofía que estudia la realidad y en la fe que se quede simplemente eso, la creencia personal. La experiencia de lo divino es profundamente subjetiva y puede variar entre individuos y culturas. Ahora, perspectiva científica supongo yo que es lo que he de decir aquí. Psicología de la religión. Estudios en psicología de la religión exploran cómo las creencias en Dios y la espiritualidad están influenciadas por factores psicológicos, como la necesidad de seguridad, el manejo del miedo a la muerte y la búsqueda de significado. Estas necesidades pueden dar forma a cómo se conceptualiza a Dios en diferentes épocas y contextos. Hay muchas cosas que no desarrolló, pero a ver, vamos a que nos dé la conclusión. La perspectiva de que Dios podría ser una construcción humana que cambia con el tiempo es respaldada por múltiples disciplinas que estudian la religión como un fenómeno humano. Sin embargo, esto no necesariamente niega la posibilidad de una realidad divina objetiva. La diversidad de creencias y prácticas religiosas refleja la complejidad de la experiencia humana y su capacidad para reinterpretar y adaptar ideas trascendentales a diferentes contextos culturales e históricos. En este punto ya entramos en aquello en lo que ChatGPT me dio como me dio más claridad en un tema. En última instancia, la interpretación de Dios, de si Dios es una construcción humana o es una realidad trascendente, depende en gran medida de las creencias personales, la perspectiva filosófica y el contexto cultural de cada individuo. Según me dices, si hay una realidad de lo divino, el conocimiento de esa realidad es contingente y probabilístico, ya que este conocimiento ha demostrado cambiar. ¿Qué sentido tiene someterse a autoridades religiosas si éstas fallan? Porque esto implica la posibilidad de que fallen y que hayan fallado en el pasado. Hay gente que incluso ha perdido la vida por prohibiciones religiosas. Y aquí me contesta, la cuestión de someterse a autoridades religiosas, dado que el conocimiento de la realidad divina es contingente y probabilístico, plantea varios puntos críticos. Aquí algunos enfoques pueden ayudar a entender esta problemática. Falibilidad de las autoridades religiosas. Número 1. Historial de errores. Las autoridades religiosas han cometido errores en el pasado, lo que demuestra su falibilidad. Ejemplos notables incluyen la Inquisición, que bueno, aquí van a salir algunos a decirme, no se mataron a tantas personas en la Inquisición. Bueno, tal vez yo no uso mucho la palabra Inquisición para hablar de estas problemáticas, pero a ver, con que se mate a una sola persona en el nombre de tu fe, ya en sí mismo sería algo problemático. Que si la Inquisición no mató a tantas personas, no veo cómo esto aminore esta cuestión. O sea, ahora,
gente que no mató la Inquisición, pero que sí mató la religión, podemos hablar desde el primer siglo incluso. Es más, desde el pinche judaísmo pasaba esto. Nos mencionan aquí la persecución de los herejes y científicos como Galileo y las guerras religiosas. Estas instancias muestran que las interpretaciones y decisiones religiosas pueden estar profundamente equivocadas y causar sufrimiento humano. Si tú eres una persona que viene a argumentarme, a lo mejor desde el teísmo clásico o de alguna otra forma que existe algún Dios, yo estoy consciente de que tú vas a tratar de ligar a ese Dios con el Dios bíblico en algún punto, entonces voy a tratar de saltarme toda esa conversación y llegar directamente hacia esto. Porque tal vez tú sigas creyendo en Dios, pero si logro problematizar tu fe, aunque sigas creyendo en Dios, para mí eso ya sería una gran victoria. Serías una persona más consciente. Y esto aumentaría las probabilidades de que seas una persona que no esté chingando al prójimo. Como dijo don Benito Juárez, no estar chingando al prójimo es la paz. La revelación ha cambiado, y si esto ha cambiado y se han cometido errores en el pasado, no tiene sentido que lo sigamos replicando en el presente. Si de verdad existe una realidad de lo divino, vamos entonces siendo rigurosos con el estudio de esta realidad en el supuesto de que exista, por supuesto. Que podría discutirse también eso otro. Y bastante. Pero tomando en cuenta que el tiempo es un bien escaso, me enfoco más en aquello que sí es problemático, que es en este caso el daño provocado con la religión. Interpretación humana de lo divino. Si el conocimiento de lo divino es contingente y probabilístico, las interpretaciones hechas por las autoridades religiosas también son susceptibles de error. Esto implica que las doctrinas y prohibiciones que estas autoridades promueven podrían no reflejar fielmente la realidad divina o los verdaderos deseos de la deidad, si es que tal deidad existe. Muchos filósofos y teólogos como Immanuel Kant argumentan que la autonomía y el uso de la razón son fundamentales para la moralidad. Esto sugiere que los individuos deben evaluar críticamente las enseñanzas religiosas y no aceptarlas ciegamente, simplemente porque una autoridad las promulga. El impacto negativo. Las prohibiciones y mandatos religiosos han tenido consecuencias graves como la discriminación, la opresión y la violencia, la persecución de minorías religiosas, la prohibición de tratamientos médicos, ojo, pinches testigos de Jehová, la imposición de prácticas que limitan la libertad individual, son ejemplos de cómo las autoridades religiosas pueden causar daño cuando sus enseñanzas se imponen sin cuestionamiento, como los pinches católicos que te prohíben el uso del condón y se van a África, donde hay puntos importantes de contagio de enfermedades de transmisión sexual, y el Papa va y les dice que no usen condón. Güey, chinguen a su madre. A lo largo de la historia muchas personas han perdido la vida debido a prohibiciones religiosas. La palabra mártir se asocia mucho con el que da su vida por una cuestión de religiosa, ¿sabes? O sea, yo morí por mi fe en Jesucristo. Pero bueno, en este caso, aquellas personas que son privadas de la vida por los que tienen la fe en Jesucristo, es algo de lo que se tiene que hablar mucho y algo que vuela la cabeza, ¿saben? A lo largo de la historia, muchas personas han perdido la vida debido a prohibiciones religiosas. Ejemplos incluyen las cruzadas, las ejecuciones por herejía. Bueno, las cruzadas no es tanto por prohibición religiosa, pero igual es una muerte que viene motivada así con muchas cuestiones religiosas también. Las ejecuciones por herejía, las prohibiciones de transfusiones de sangre por ciertos grupos religiosos, testigos de Jehová. Alternativas a la autoridad religiosa. Esto es interesante. ¡Ay, no! No se desarrolla el punto 2. Y ya me tengo que ir. Muchas personas buscan una espiritualidad personal independiente de las instituciones religiosas tradicionales. Esto permite una conexión directa con lo divino o trascendente sin la intermediación de autoridades falibles. Si vas a tener pensamiento mágico, está bien. Hay gente que lo va a seguir teniendo. Pero por lo menos no te vincules a las pinches instituciones que han demostrado ser una mierda. Y que además de demostrar ser una mierda, las bases de sus afirmaciones se tambalean. Son cosas mayormente que se basan en la mentira.
Conclusión, dado que el conocimiento de la realidad divina sería contingente y probabilístico en caso de que existiera dicha realidad divina, las autoridades religiosas han demostrado ser falibles. Tiene sentido adoptar una postura crítica hacia las afirmaciones y mandatos religiosos, no una postura de defenderlas, no sean pendejos. Una postura crítica. Esto no necesariamente implica un rechazo total de la religión, sino una reevaluación de cómo se debe abordar la espiritualidad y la modalidad. La autonomía personal, el uso de la razón y la evidencia y la búsqueda de una espiritualidad personal pueden ser enfoques válidos para navegar, estas completas cuestiones. La autonomía personal, el uso de la razón y la evidencia y la búsqueda de una espiritualidad personal pueden ser enfoques válidos para navegar estas complejas cuestiones. Yo no sé qué opinan ustedes, esto a mí me deja bastante conforme. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. What About les presenta Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey letal, salvador, negativo, aunque seas un poco cruel. solo un poco. Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia. Arrásame, tú eres el rey, incendiame, gloria a ti. Mándanos tus plagas y diluvio, aunque me muera, golpéame. ¿Qué importa? Aniquílame, ¿Qué más da? haz que llueva fuego desde el cielo. ¡Aleluya! Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero